Buen día, jóvenes. Buen día, Buen día, licenciado. licenciado. Bien, hemos estado buscando la norma 500 para tenerla a la mano. De ahí ya la hemos depurado todas las normas y tenemos, como digo, a la mano la 500 y algunas de las 500 más. O sea, hasta algunos procedimientos analíticos que están en la NIA 520 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, es importante considerar el contenido de la NIA 500 que tiene que ver con cómo lograr la evidencia de auditoría. Algo que es muy importante es los conceptos que se tienen de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, cómo es que realmente se logran los conceptos de evidencia, si uno va recorriendo aquí. Respecto a cómo es que lograr evidencia con respecto a los recursos, registros contables. ¿Qué significa evidencia de auditoría? ¿Y qué es cuando la evidencia es suficiente? ¿Ok? Y cuando la evidencia es adecuada. Son los elementos más importantes que ahora vamos a ver respecto a lo que es evidencia, ¿no? Lo vamos a dejar marcado ahí. Repasemos rapidito, no es muy grande la norma. Entonces, para lograr evidencia, algo que es muy importante es que se debe obtener conocimiento del trabajo. Después, ¿cómo obtener evidencia sobre las aseveraciones de integridad y exactitud de la información que uno va a lograr? Porque no es cuestión de decir existen, no. Simple es cuestión de decir existen y está probado en cuanto a su integridad, que esté completo, que venga de una fuente adecuada, ¿no? Después, aquí enseguida vamos a tocar algunos puntos. Ahí está la guía de aplicación. La norma en sí ha terminado, fíjense, tiene solamente 11 párrafos. Entonces es muy importante determinar las fuentes de evidencia, que también ahorita lo vamos a enfatizar. En algunos casos, aplicando ciertos procedimientos de auditoría para ver, de hacer análisis, hacer revisión. En algún caso nos pide de ejecutar la tarea. Conciliando. Después, ¿cuándo se obtiene mayor seguridad de evidencia? Eso lo vamos a repasar, como digo, enseguida. Después, las fuentes independientes, ¿cómo es que
cuando la fuente es independiente, la evidencia es más convincente. Eso quiere decir que se puede obtener mediante confirmaciones, informes de análisis y datos comparables sobre los competidores, siempre de fuente externa o independiente. En cuanto a todo lo que significa riesgos y todo lo que son controles, es importante que debamos considerar la NIA 315, de la cual hemos hablado bastante, ¿no? Ahí está la valoración del riesgo. Las pruebas de controles, todo está en la NIA 315. Y ahí mismo se desglosa con la NIA 330 los procedimientos sustantivos posteriores, las pruebas de detalle de lo que hablamos tanto y las pruebas analíticas también, ¿no? Después, rescatable aquí, la naturaleza de dónde lograr la información. También es importante considerar que la información electrónica es confiable, es valedera, siempre y cuando se tenga seguridad sobre las mismas. Y ahora vienen las técnicas de auditoría que también enseguida vamos a repasar. O sea, ¿qué significa inspección? ¿Ok? Esas son las técnicas. ¿Qué significa observación? ¿Qué significa confirmación? ¿Qué significa recálculo? Caramba. ¿Qué es de ejecución? ¿Qué son los procedimientos analíticos? ¿Qué significa indagar? ¿Ok? Que en todo caso son las técnicas de auditoría. En auditoría tenemos un lenguaje. Entonces, por favor, el lenguaje que, y voy a reiterar después esto, el lenguaje que vamos a utilizar no debe tratar de incluir, cuanto menos se emplee, mejor la palabra verificar. La palabra verificar es demasiado amplia como para que uno pueda precisar un procedimiento de auditoría. Entonces, las palabras claves son indagar, las técnicas que utilizamos, las pruebas analíticas, de ejecutar, recalcular, confirmar, observar, inspeccionar. Esas son las palabras técnicas que utilizamos en auditoría. Por eso es que he tomado la NIA 300, la NIA 500 para que lleguemos a esa precisión, ¿no? Después la norma va a establecer qué es importante y qué no es importante. En realidad, qué es relevante y qué no es relevante. ¿Ok? La relevancia. ¿Cuándo una información es relevante? Porque no toda la información que se obtiene en auditoría es relevante para los fines de auditoría de estados financieros. ¿Cuándo la información es fiable? Cuando se utilizan expertos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos nosotros probar? Porque no se utiliza expertos por probar.
sino que estos deben tener competencia, capacidad y objetividad, entrenamiento. ¿Ok? Seguimos hablando del experto. ¿Cómo obtener esa evidencia? ¿Cómo evaluar el trabajo de un experto? Ahora, esto es bien importante. La entidad es la que nos va a dar información. Entonces, esa información generada por la entidad debe ser debidamente probada antes de ser utilizada por la empresa. Aquí pone ejemplos, ¿no? Nos van a dar información sobre las ventas. Es bien importante decir, ¿y de dónde nos están dando la información? Porque no es lo mismo el libro de ventas que nos dé el libro mayor, información del libro mayor. ¿Cuál es la evidencia? ¿Dónde nos van a mostrar integridad? No en el libro de ventas, sino en el mayor, que es lo que está, de donde surgen los registros contables. Ahora, si el mayor está conciliando con el libro de ventas en la secuencia de, por ejemplo, de facturas emitidas, si los dos están conciliados, entonces esa fuente generada por la entidad de información es más confiable. Y para eso el auditor tiene que hacer las pruebas. De eso nos van a hablar, ¿no? De eso está hablando. Entonces, ¿cómo se selecciona la información? Ese es muestreo, ¿no? Muestreo. Podemos seleccionar al 100% en ciertas circunstancias. Podemos hacer selección de ciertas partidas específicas o definitivamente sacar una muestra. ¿Ok? ¿Cómo hacer eso? Aquí está la forma de sacar todos los elementos. Tomar ciertos elementos específicos, a lo cual nosotros le vamos a llamar en su momento las PICES, ¿no? Las partidas individualmente significativas o partidas clave. Las PICES, acuérdense ustedes, esos son lo que se llama elementos clave. Aquí está. O ciertos elementos seleccionados en forma sistemática por encima de un importe. En ese caso estamos hablando de lo que les decía, las PICES, las partidas individualmente significativas. Vamos a aprender a sacar eso, ¿no? Después ya está cómo sacar esas muestras con muestreo. También a la luz de la NIA 530 lo vamos a hacer. Que es todo lo que tiene que ver con la NIA 500. De eso estamos hablando, señores. O sea, para que ustedes complementen esto que estamos llevando en cuanto a evidencia, es muy importante que lean la NIA 500. Esta NIA 500 que define las técnicas, la forma de seleccionar la evidencia y qué evidencia es más relevante y qué evidencia es más confiable. ¿Ok? Volvamos entonces a nuestras diapositivas en ese ámbito. De eso estamos hablando cuando hablamos de evidencia efectiva. Claro que habíamos visto toda esta parte de cómo es que de principio, antes de lograr la evidencia, uno evalúa los riesgos. Evaluar los riesgos que nos va a llevar a que lo primero que se evalúan se identifican los riesgos inherentes que vienen por la naturaleza de la entidad, por la naturaleza de los procesos, o que se identifican
por aseveraciones en los estados financieros. Son 3 niveles. Y que esos riesgos inherentes de que hayan errores en los estados financieros, por eso son los riesgos inherentes de que hayan errores en los estados financieros, esos riesgos pueden catalogarse en 4 categorías: altos, moderados, bajos y riesgos remotos. Los riesgos remotos, no merecen ninguna consideración porque son remotos, no van a ocurrir. ¿Ok? No hay posibilidad de ocurrencia, por eso son remotos. Claro está que en un determinado momento, cuando ustedes saquen una lista de riesgos que el cliente lo tiene que tener, en un momento tienen que definir cuáles de esos riesgos son altos, moderados o bajos o remotos. Y repito, los remotos no merecen después ninguna consideración. Si algo no va a ocurrir, entonces es mejor que ni lo consideren, porque considerarlo sería un absurdo. Digo, por ejemplo, siempre lo dije así, y entiendan desde de la mejor perspectiva, ¿no? En la vida humana, ¿sí? Si estamos hablando de las mujeres, siempre les digo esto: ¿cuál es la probabilidad de que una mujer se embarace? Claro, si tienes relaciones sexuales. ¿Cuál es el riesgo de que en una relación sexual una mujer se embarace? Y entonces eso va a llevar a que, digamos, el riesgo es alto de que una mujer se embarace. ¿Por qué? Porque es mujer, por su naturaleza, ¿ok? Sin considerar controles, obviamente. Eso es riesgo inherente. ¿Y cuál es el riesgo de que un hombre se embarace en una relación sexual? Eso es casi absurdo. O sea, eso es remoto. Ni siquiera el riesgo es bajo. Eso es remoto. Eso es remoto. ¿De acuerdo? Casi un absurdo de que un hombre se embarace en una relación sexual. Por lo tanto, en un determinado momento, ese riesgo de que un hombre se embarace, ¿lo vamos a evaluar? ¿Lo vamos a considerar? No, no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo tiene que tratar el auditor, porque es un absurdo, es algo que no va a ocurrir. Igualito sucede en las empresas. Hay ciertos riesgos sobre errores en los estados financieros que no van a ocurrir. Por lo tanto, pueden mencionarse, pero son remotos. Y si son remotos, no vale la pena que los consideremos. ¿Ok? Claro está que si hay otros riesgos que definamos, que sí van a ocurrir, pero el riesgo es bajo, o el riesgo de ocurrencia e impacto es moderado, o el riesgo de ocurrencia o impacto es alto, sí los debemos considerar. Y esos riesgos deben tener controles. Esos riesgos deben tener controles. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que evaluar los controles y definir cuál es el riesgo de incorrección material
en esa combinación de riesgo de controles con riesgos inherentes. El RIM va a definir el enfoque de auditoría. O sea, con esto, a ver, vamos a buscar un apropiado para mencionarlo. Bueno, está bien esto. Este RIM va a definir, define el enfoque de auditoría. ¿Qué significa el enfoque de auditoría? O sea, está diciendo, ¿qué pruebas vamos a realizar hacia el futuro? ¿No? El enfoque es definir qué pruebas se van a realizar. ¿Pruebas de controles? ¿Pruebas analíticas? ¿O pruebas de detalle? Que solamente son 3. Las pruebas son o pruebas de controles o pruebas sustantivas. Y las sustantivas se dividen en 2, en pruebas de detalle y pruebas analíticas. Entonces, ¿qué define el RIM? El enfoque de auditoría. ¿Qué es el enfoque de auditoría? El enfoque de auditoría es qué pruebas vamos a realizar. ¿Cuánto de pruebas de controles y cuánto de pruebas sustantivas? Claro está que aquí hay que aclarar y decir, ¿cuándo se realizan pruebas de controles? Si se realizan pruebas de controles cuando existen controles. ¿Ok? ¿Y cuándo no se realizan pruebas de controles? Las pruebas de controles no se realizan cuando no existen pruebas de control. Perdón, cuando no existe control. Si no existe control, ¿qué prueba vamos a hacer? No hay pues, el control. Y además, no se efectúan pruebas de controles, ¿no? Cuando además de no existir, o si existieran, estos son deficientes. Si un control interno, al describirlo, ya es deficiente en su identificación, ¿para qué vamos a probar algo que es deficiente? ¿Ok? Ya lo habíamos escrito ahí, está escrito ahí. Bien, eso lo hemos visto en la anterior clase, lo estamos repasando con mucho cuidado porque ustedes son personas que recién están conociendo sobre auditoría y por lo tanto más vale que aclaremos con cierta precisión esto. Ya el siguiente año, cuando hagamos muchos ejercicios, hagamos todo un gabinete, ahí la ejecución va a ser inmediata, ¿no? Este año vamos a hacer algunas prácticas de todo esto, pero primero llevaremos toda la parte teórica como lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pruebas vamos a realizar? Dijimos, la anterior clase habíamos definido. Por ejemplo, si yo marco 1, digo, aquí, ahí está A, repasando con ustedes. Esa A que acabo de marcar, ¿qué significa? ¿Quién de ustedes me dice? ¿Cómo interpretan esa A? La interpretación lógica, ¿cuál es? De esa A que acabo de marcar. No hay controles. Que no hay controles. Eso es la A. Que estaba marcado aquí. Ojo. ¿Ok? La A significa que no hay controles. Y si no hay controles, de acuerdo a lo que acabo de explicar,
¿Cuántas pruebas de controles vamos a hacer? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué ninguna? Porque no Volvemos hay. a... Porque no hay controles, ¿no ve? Eso es. Si no hay controles. Entonces aquí se marca como N, nada, significa N, significa nada. No vamos a hacer ninguna prueba de control interno. ¿Por qué no vamos a hacer ninguna prueba de control interno? Otra vez volvemos al principio, porque no existen controles, pues. Eso es lo que hemos hecho ahí. ¿Qué significa esta M? Que hay controles, pero no son controles tan eficaces. Mitigan el riesgo moderadamente. ¿Vamos a hacer pruebas de controles? Sí, porque existen. ¿Pero vamos a hacer profundamente? No. Moderadamente, porque vamos a tener que completar eso con pruebas, ¿no? Analíticas o pruebas de detalle de manera extensiva. Bien, así lo hemos interpretado. ¿Ok? Entonces, donde ustedes se encuentren aquí en control interno AAA, eso quiere decir que no van a hacer pruebas de controles porque los controles no existen. No hay controles. Por lo tanto, nada de pruebas de controles, nada de pruebas de controles, nada de pruebas de controles donde no existen controles, donde hay AA en controles. Y sí vamos a hacer muchas pruebas de controles cuando los controles sean desde el principio eficaces. O sea, en estos casos. Si hay esta B, significa que hay controles y son eficaces. Pero hay que probarlos. Por lo tanto, vamos a hacer pruebas extensivas de control interno, extensivas de control interno, extensivas de control interno. ¿Para qué? Para que el resto de las otras pruebas, ¿ok? El resto de las otras pruebas sean menores. Si esto es extensivo, entonces aquí con pruebas de detalle moderadas, primero con pruebas de analíticas, casi está terminado el trabajo. ¿Ok? Y con pruebas de detalle adicionales, pero moderadamente, ya casi de repente hasta nada en este caso, o pocas en este caso, el trabajo va a estar completado. No vamos a hacer grandes pruebas de detalle. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿y por qué aquí, por ejemplo, vamos a hacer pocas pruebas de detalle? Es que el riesgo es bajo y hay buenos controles. ¿Ok? Entonces, eso se llama enfoque de auditoría de cuánto de evidencia o cuántas pruebas vamos a efectuar. Eso ya lo hemos hecho. Ahora vamos a otro nivel. ¿Cuándo normalmente hay controles? ¿Cuándo las empresas deben tener controles? ¿Cuándo las empresas? A ver, voy a tomar nuevamente el ejemplo múltiple, de empresas. Ayer he estado dictando, voy a tomar aquí un dato, ¿no? Ayer hemos estado dictando, voy a tomar ahí la materia, el marco de conceptos, y aquí teníamos una descripción de las empresas. Ok. Aquí tenemos múltiples empresas, tipos de empresas. Ok.
No son todas, pero algunos ejemplos. Cuando uno hace auditoría, ¿no? No es lo mismo auditar una farmacia que auditar una empresa agrícola. No es lo mismo auditar una empresa que vende bienes de consumo, por ejemplo, autos, ¿sí? Que auditar una empresa minera. No es lo mismo. No es lo mismo auditar una empresa de turismo que auditar una empresa de deportes y gimnasios. No es lo mismo auditar un hotel que auditar una empresa constructora. Los riesgos de negocio son diferentes. Sus procesos son diferentes. Las aseveraciones más importantes en los estados financieros son diferentes. Ejemplo, volvamos, por eso he tomado este cuadrito y me he metido a buscar esto. Pues si ustedes quieren, lo llevo también a nuestras diapositivas. Ahí estamos. Lo pongo ahí para que hagamos el análisis. Y entonces uno va a pensar y dice, a ver, ¿qué es lo más importante en una empresa farmacéutica? Reflexionen ustedes y piensen. En una empresa farmacéutica, ¿qué es lo más importante? Alguien que me diga. Inventarios, los medicamentos. Inventario de medicamentos. Ese es el primero. Segundo, qué sería después de eso lo más importante? Porque el inventario está en el balance general, como inventario. Después de eso, ¿qué es lo más importante? En los estados financieros de una empresa de fármacos. Las ventas. Las ventas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está bien, tengo los inventarios y después esos inventarios los vendo. Bien, ¿se dan cuenta? ¿Qué sería lo tercero más importante? Efectivo. Tal vez, pero no es lo más importante. El vencimiento de los medicamentos. No. ¿Qué procesos? Porque en este caso hemos dicho todo lo que sea inventarios en el balance general. Todo lo que es las ventas en el estado de resultados. Ahora dígame, ¿qué más es importante como proceso? Como proceso. Las compras. Las compras. O sea, lo primero que sucede es comprar. Lo segundo que se tiene son los inventarios. Lo tercero que se tiene son las ventas. Y después el efectivo. Así sucede en este negocio. De eso lo más importante y lo más cuidadoso son los inventarios. ¿Por qué los inventarios son lo más cuidadoso, lo más riesgoso? Díganme ustedes. En cuanto a aseveraciones, porque las aseveraciones son, existirán todos los inventarios, ¿no? Estarán todos los inventarios, estarán bien valuados los inventarios. De esas aseveraciones, ¿cuál es el más riesgoso? Existencia. ¿La existencia? Ok, ¿por qué la existencia? Porque está controlando si los medicamentos no están vencidos, si sirven. Porque si está bien. Si los medicamentos no están controlados en su vencimiento, ¿se dan cuenta? Yo tengo por decir, voy a exagerar, claro, ¿no? Yo tengo por decir, a ver, 3 antibióticos, 3 penicilinas, 10 penicilinas. ¿De acuerdo? Entonces,
Unos 10 penicilinas, pareciera que físicamente están ahí, pero unos se vencieron, miro el vencimiento, es del año 2001. ¿Ok? 3 son del año 2001. 3 son del año 2002 y 3 son del año 2000, se vencen en el año 2003. Pregunta, ¿cuántas penicilinas existen? Parece ser capcioso, ¿no ve? Pues repito, si yo tengo en una empresa farmacéutica 10 penicilinas físicamente, 3 se vencieron el año 2001, 3 vencen el año 2022 y 3 y 4 vencen el año 2023. ¿Cuántas penicilinas existen para contabilidad? 7. 7. Pero ustedes dirán, físicamente está. No, señores, ya no existe para contabilidad. 3 ya no existen para contabilidad. Porque ya están vencidos, ya no son penicilinas vendibles, ya no se puede considerar que existen. Hay que darlos contablemente de baja porque están vencidos. Y si ellos no controlan el vencimiento, muchos de los fármacos de repente están vencidos. Y si están vencidos, están mal valuados. O sea, hay dos problemas, existencia y valuación. ¿Se dan cuenta? Ah, así hay que reflexionar. Ahora vamos, ¿no? Si nos vamos a otro negocio, los hoteles. ¿Qué es lo más importante en los hoteles? Ya nos olvidaremos de farmacias. ¿Qué es lo más importante en un hotel? Piensen en el balance, piensen en el estado de resultados. En el balance general, ¿qué es lo más importante de un hotel? No me van a decir ahora los inventarios, ¿no ven? ¿Qué es lo más... ¿Perdón? Propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo es lo más importante. El hotel mismo, el edificio es lo más importante. Va a ser el 80% del activo en el balance general. Después de eso, en un hotel, ¿qué es lo más importante? En el balance general o en el estado de resultados, ¿qué es lo más importante? Porque, ¿qué van a hacer si tienen un hotel, un edificio de hotel? ¿Qué tienen que hacer? Brindar servicios. Brindar servicios. Bien, ¿no es cierto? Y eso va a transformarse en el estado de resultados de ingresos por hospedaje. ¿Está bien? Esos son los servicios. Venta de servicios. Bien, ahora les digo. Ah, eso es lo más importante en un hotel. Son los dos más importantes, sí. Se tiene el activo, eso es un saldo de cuenta. Teniendo el edificio del hotel, es un saldo de cuenta que está en el balance general. ¿Y la venta de servicios qué es? Transacción. Es una transacción. Es una transacción. Ahora, volvamos a hoteles. ¿Qué es lo que les preocupa de ese saldo de cuenta que es lo más importante en el hotel, que es el edificio del hotel? ¿Cuál de las aseveraciones les preocupa más? Evaluación. La evaluación. Si está mal valuado el hotel, ¿no? Los hoteles en estos tiempos, con el COVID,
han caído terriblemente. Si antes tenían una gran ocupación, bajaron al 10% de su ocupación. En Bolivia y en el mundo estaban al 10%. Los hoteles estaban vacíos. Ya no valían. Nadie quería comprar hoteles. Perdieron sus precios. La evaluación. Pero ahora que se están recuperando porque hay vuelos y hay viajes, están vacunados, todo, entonces la gente ya inclusive anda sin barbijos. Ahí ustedes pueden ver fácilmente en la televisión cuando ven, hasta los locutores están sin barbijos, ¿no? Antes estaban todo camuflados. Ya no usan ni barbijos ni nada. ¿Por qué? Y no se contagian. ¿Qué pasó? Ya están vacunados. Claro, no es garantía, ¿no? Pero igualito en los hoteles, la gente ya ha ido de viaje, ya viajan nuevamente, están viajando a todas partes, qué sé yo, uno que otro se contagiará, pero ya el contagio no. Entonces, han renovado. La evaluación ha sido renovada, quiero decir, ha mejorado la condición de evaluación, que era lo más crítico. Y si están vendiendo servicios, porque un hotel no solamente pues vende el hospedaje, ¿no ve? Al hotel entran a su restaurante. En el hotel la gente consume comida. En el hotel, en el restaurante, hasta consumen bebidas. Entonces atienden a muchas personas. Bien. ¿Qué les preocupa? O sea, al final tienen en el estado de resultados transacciones de ventas. ¿Qué les preocupa en las ventas? ¿Cuál de las aseveraciones? Ocurrencia. Ocurrencia e integridad. ¿No ve? Se habrá vendido y estarán registradas todas las ventas que se hacen de comida, bebida, todo. ¿No será que hay clientes fantasmas que no están registrados? ¿Ustedes creen que no estén todos registrados? ¿Qué dicen ustedes? Eso de integridad es un riesgo alto en hoteles, de que hayan errores en la contabilidad, en el registro de esas ventas de servicios. Pero las empresas tienen pues controles, los hoteles. Cuando entran a un hotel, ¿qué es lo primero que les piden? Si están en el, perdón, sí, En el check-in. el check-in. En el check-in, ¿qué les piden? Carnet, Carnet de identificación. identidad. Carnet de identidad, pasaporte si son extranjeros. Primero se registra el nombre. Se mete en el sistema. Al final del día, ¿qué tienen que hacer? Inclusive están regulados. Cuando hacen el parte, lo tienen que reportar. ¿A dónde? A varias partes. Dicen, estos son los que han sido hospedados con sus carnets de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Agarran el parte y lo tienen que enviar a la policía. La policía comprueba quiénes están entrando al país. ¿Ok? Y va detectando en qué hoteles están algunas personas que pueden ser peligrosas. También reportan a quién, a impuestos internos, para saber que todos estén registrados y así sucesivamente, ¿no? Entonces a la cámara hotelera, etcétera, reportan a varios lugares, es obligación, todos los días deben ser reportados. Pregunta, ¿los hoteles tienen controles? Sí tienen controles. ¿Estarán funcionando? Ah, eso ya es el problema del auditor. Porque sí los hoteles en general tienen controles, inclusive reportes a la policía, etcétera, etcétera, de cuántos se hospedan todos los días. Bien, esa es su obligación, tienen controles. Bien, tienen controles. Ahora, ¿qué hace el auditor? Prueba esos controles.
Bien, entonces, y así podemos empezar, fíjense, a ver, ¿qué es lo más importante en educación? En educación es igual que hoteles, ¿no ve? En materia de educación, ya sean los colegios o las universidades, tienen que tener pues la infraestructura del edificio del colegio o el edificio de la universidad. Aulas, aulas y más aulas. Es parecido a un hotel, ¿no ve? Y donde, ¿qué es lo segundo que tienen? El servicio de educación que ofrecen con alumnos. ¿Hay controles? Sí, igualito que al hotel. Entra el alumno, pone su carnet de identidad, se identifica y hay controles de a qué curso le corresponde, etcétera, etcétera. Y en función de eso, qué servicios reciben, solo que la forma de reconocer el servicio es diferente. ¿Se dan cuenta? En un colegio o en una universidad, por decir, en la universidad privada, en el hotel todos los días se controla a las personas y eso de todos los días por la tarifa de cada día se registra el ingreso. En un colegio o en una universidad, ¿cómo se computa el ingreso? Por el servicio que se le presta, pero el servicio no es servicio diario, el servicio es mensual, porque el alumno puede pasar clases ese mes, hay que decir, se le ha prestado el servicio de educación y por lo tanto hay que devengar el ingreso. Y si el estudiante ha abandonado la materia, ha abandonado la universidad, ¿se le computa el ingreso? Es la pregunta. ¡Ah! Hay un problema de integridad porque estará todo registrado o no registrado. Porque los universitarios cualquier rato pueden abandonar la carrera. Ya no van a pagar, inclusive, ya abandonaron, se fueron. O les conviene decir, me estoy aplazando en las privadas, ¿no? Nos estamos aplazando, nos escapamos, nos salimos. Ya, me voy a volver a inscribir el siguiente semestre. Eso quiere decir que ya no van a recibir la prestación de servicios de educación en los siguientes meses, ¿no? Si eran 6 meses, pasaron clases un mes, se dieron cuenta que se van a aplazar, abandonan y dicen voy a volver el siguiente semestre, pero ya no van a pasar 5 meses clases. Ahí hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque ya la integridad de los ingresos cambió. La integridad de los ingresos habrá cambiado y tienen que tener mayor control de quienes están pasando clases todos los días. Que no es lo mismo que el control diario de los que se hospedan en un hotel. ¿Se dan cuenta? El riesgo es diferente. El riesgo es diferente. Y así, ya les digo, en telecomunicaciones, ¿sí? En empresas que venden software, es pues diferente. En cine, en el megacenter, en entretenimiento, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? El servicio. No tanto la propiedad. ¿Por qué en el megacenter, por ejemplo, donde ofrecen servicios del cine, de cine, la parte de cine, no es importante la infraestructura? Alguien que me diga. No es lo mismo que un hotel. ¿Por qué en el megacenter no es importante la infraestructura? Porque ¿Por qué no es propio? Perdón, porque ellos no son propiedad, no son propietarios de la infraestructura, no son dueños. A ver, alguien que me diga, ¿quiénes son dueños del megacenter? Los militares. Los militares. ¿No es cierto? Entonces, ellos lo único que tienen es una concesión. Entonces, no nos importa la evaluación de eso.
Es lo menos. Claro que importa un poquito, pero no interesa mucho. ¿Qué es lo más importante en el cine Megacenter? El servicio. El servicio. Entran tantas personas, ¿estarán todas registradas? Es la pregunta. Entonces, a eso se llama integridad. Por eso es que no pueden hacer las cosas mecánicas en auditoría. En auditoría tienen que pensar profundamente que todas estas empresas son diferentes. En todo lo que significa aviación, no sé si hay por aquí aviación, creo que no hay aviación. No hay aviación. No hay aviación. ¿No? Esto de aeropuertos es otra cosa, servicio de aeropuertos. ¿No? Aviación creo que no hay, no lo he puesto aquí. Bien, pero hasta sí podemos ir a otro tipo de instituciones. Por ejemplo, miren, llegando al extremo de decir, en ONGs y proyectos, ¿qué es lo que más interesa? ¿Qué es lo más preocupante? No tienen edificios, nada. Es que entonces, ¿cómo se realiza un proyecto? ¿Una ONG? Ellos reciben financiamiento de algún financiador que les dona plata, por decir, vamos a ver la cura de rabia brucelosis en Bolivia. ¿No? Están muriendo mucho las vacas y los chanchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que vacunarlos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Un proyecto. Bien, alguien de alguna parte del mundo dice, sí, les vamos a donar, qué sé yo, 10 millones de dólares y con eso, por favor, vacunen a todas las vacas que puedan. Entonces, les van a desembolsar 10 millones de dólares y ¿qué van a hacer? Van a contratar personal, médicos, que sea, sanitarios, ¿no? De salud animal, y esos van a tomar las vacunas y los van a vacunar a las vacas, igual que el COVID. ¿Se dan cuenta, no? Muchas vacas por todo el país van a vacunar. Cuando compren la vacuna con los 10 millones y vacunen a todos, en 2 años se habrá acabado el proyecto. Pregunta, ¿qué es lo más importante? Fácil, ¿qué es lo más importante? Acabo de decirlo. ¿De qué tienen que tener cuidado? ¿Qué es lo que les preocupa? El financiamiento, licenciado. El financiamiento, pero es fácil eso porque en el financiamiento hay un convenio y la plata va a llegar nomás en 2 desembolsos. Si son 10 millones, 5 millones aquí en este mes y 5 millones el siguiente mes. Son 2 cheques que tienen que ser. Entró la plata, está en el TAN y se acabó. Eso es bien facilito. ¿Qué es lo que les preocupa? Hace 2 años hubo desembolso igualito. Ya, no van a vacunar vacas, van a vacunar a las personas por el COVID. Pero al mismo tiempo, si alguien está mal, entonces van a comprar respiradores. ¿De dónde van a comprar? De España. Compraron los respiradores de España. ¿Y qué pasó? Algo pasó, que al final de cuentas, el ministro de entonces está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Era, ¿no? Está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Entonces, el ingreso son 2 ingresos, uno en un mes, otro en otro mes, y es 2 tildes nomás. Ingresó, sí, tic, tic, se acabó los ingresos. ¿Eso es preocupante? ¿Qué es preocupante en un proyecto? No es lo más peligroso el ingreso. ¿Qué es lo más peligroso? Porque solamente hay ingresos y gastos, no hay más. ¿Qué es lo más peligroso? Ya lo he dicho, ¿qué es lo más peligroso? Los gastos, licenciado. Los gastos. Eso es.
Ahí, básicamente, 90% del trabajo del auditor son los gastos. Se habrán gastado bien, se habrán seguido los procedimientos, etcétera, etcétera, porque ellos tienen que hacer un estado financiero que es de rendición de cuentas. ¿Cuánto ingresó y en qué gastaron? Entonces ahí estarán todos los gastos. Los gastos habrán ocurrido, o sea, se dan cuenta, la aseveración de ocurrencia es lo más importante. ¿Habrá ocurrido el gasto o no será que la plata se lo ha embolsillado a, ¿no? Alguna persona? ¿No será que han cotizado algo por cada respirador 10,000 bolivianos y le han puesto 30,000 bolivianos? ¿Alguien se ha llevado 20,000 bolivianos más? Eso es. ¿Se dan cuenta? Y así ya les puedo analizar uno por uno. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Miren, he estado media hora charlando con ustedes cada uno de estos sectores porque necesito que piensen. Debo enseñarles a ustedes a que piensen. Por favor, auditoría no es aprender de memoria conceptos. Está bien, debemos leer las normas, como les he pedido hace un ratito, ¿no? Tienen que leer las partes importantes de la norma, que ya les lo hemos repasado rapidito. Pero lo más importante para aplicar esa norma es pensar. Si no logran ustedes pensar y concentrarse, por ejemplo, en estas empresas, ¿qué será en esta empresa? ¿Qué será en la otra? ¿Qué hay que considerar? Todo eso, ¿no? En Bolivia que tenemos venta de pollos. Y ahora, ¿cómo es el problema? ¿Qué es lo más importante en la venta de pollos? ¿Sí? Ahí tenemos pollos Copacabana, por decir. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Ahí tenemos equipos, muchos equipos para rostizar los pollos. Y luego, ¿qué tenemos? Las ventas de pollos. Pero al mismo tiempo tenemos inventario de pollos. Entonces, ¿qué me interesan? Saber cuántas presas salen de un pollo. A ver, alguien que me diga cuántas presas salen de un pollo. Porque después entran ustedes a comprar pollos Copacabana y les preguntan, ¿no? Presas surtidas, les dice. ¿Qué presas hay? ¿Cuántas presas de un pollo? Nunca han comido pollo. De 8 a Pues 10. depende, licenciado, pero 6, más o menos 6, sí son buenas presas. En general, pero ¿cuántos cortes hace Pollos Copacabana? A ver, ¿qué les vende? Alitas. ¿Cuántas alas? 2 alas. ¿Cuántas piernas tiene un pollo? 2. 2 piernas, ya son 4. ¿Estamos bien? 4. ¿Qué más les vende? La cola, ¿no? La cola del pollo, que tiene una cosita que dicen que es lo más rico, pero bueno, ahí está la cola. A mí no me gusta mucho, pero ahí está la cola. Con eso ya son 5. Después, ¿qué más les venden? El pecho. El pecho lo parten en 2. 6, 7. Falta un hito, son 8. ¿Cuál es la otra parte? La cabeza no se vende, claro. No sé, eché a perder una presa, pero creo que son 8 presas, ¿no? Bien, entonces, ¿se puede controlar la venta de un pollo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando les venden un trío, ¿cuántas presas les están vendiendo? 3. 3, por eso es trío. Les están vendiendo 3 piezas. Bien, entonces, si ustedes dicen, si vendimos este fin de semana 1,000 pollos, ¿cuántas presas existen? Si compramos 1,000 pollos y vendimos 1,000 pollos este fin de semana, ¿cuántas presas se han vendido? 8,000, más o menos. 8,000. 8,000. Entonces tiene que haber control de cuántos tríos se vendieron, ¿no? No sé cuáles más, qué categorías existen, ¿no?
cuántos tríos, creo que hay presas de 2, después hay baldes de 8, baldes de 12, ¿no ve? Entonces, si ustedes controlan, ese fin de semana se vendieron tantos baldes de 8, tantos baldes de 12, tantos tríos y tantos dúos, multiplican y dicen, se vendieron tantos, por lo tanto, se han comprado tantos pollos. Pueden transformar todo eso en cantidad de pollos. Y si les falla, hay un problema de integridad y ocurrencia. Que les falle una pierna, 2 piernas o 10 piernas no afecta mucho. Por alguna razón, de repente pueden equivocarse también al entregar, ¿no ve? No sé si alguna vez les han equivocado con ustedes, ¿no? Han pedido un dúo y de pronto hay 3 piezas, pucha, pobre chango, alguien ha puesto una pierna más. ¿Pueden equivocarse? Sí, pueden equivocarse, pero no tanto, ¿no ve? Todo eso hay que considerar, todo eso en auditoría se ve. ¿Será difícil auditar la venta de pollos?